Hola a todos, bienvenidos a nuestra reflexión de los domingos. Hoy vamos a hablar sobre brevemente, por qué la Reserva Federal no va a subir más los tipos de interés, por mucho que siga en esa campaña de concienciación de que sí, es una argucia. Antes de empezar, una cosa que no tiene que ver con esto, pero que es importante. Un dato que recopilé después del vídeo de las 4 claves y no lo puedo incluir. Atención a las compras de los insiders. Ya saben que un insider es un directivo que tiene acciones de manera importante de su propia compañía, porque los insiders están aprovechando la caída para comprar. Nunca habían estado tan fuertemente compradores los insiders sobre sus propias acciones como desde que en octubre el mercado tocó suelo y ya se dio la vuelta y empezó a subir. Un dato interesante. Vayamos al tema de hoy. Los bonos no paran de bajar. Aquí tienen el valor global de los bonos a nivel mundial. Desastre, todo va muy mal. Y esto hay que ponerlo en conexión rápidamente con este otro gráfico. Esto lo publicaba Pablo Gil el otro día en su Twitter. El total de la deuda nacional de Estados Unidos, 33,1 billones. Un disparate de proporciones mayúsculas. En el año 2008, antes de la gran crisis financiera, era menos de la tercera parte que ahora. En el año 2013 era la mitad prácticamente que ahora. Esto crece y crece y crece y crece. Recuerden este gráfico. Están subiendo los intereses que tiene que pagar la Reserva Federal por su deuda. Y mucho. ¿Cuánto exactamente? Pues vamos a dar un vistacito a este extracto de un artículo que publica The Economist y del que se hace eco el Erian, que hace una reflexión profunda sobre que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Como se ve un poco pequeñito, se lo voy a traducir. El coste que tiene que pagar el gobierno de Estados Unidos por su deuda a 10 años, la estándar, ha subido hasta el 4,6%. Hasta aquí ya lo sabemos. Ese es el nivel más alto desde el año 2007. Bien, lo sabíamos. Y el problema está en que como la Reserva Federal no para de lanzar proclamas sobre que va a subir los tipos de interés, pues los bonos a 10 años del Tesoro no paran de subir la rentabilidad. No va a tardar nada la Reserva Federal en cambiar esa dinámica, porque miren dónde está el problema. La última vez que los tipos de interés estaban por estos niveles, la deuda de Estados Unidos era tan solo el 35% del Producto Interior Bruto, pero hoy es el 98%. Casi 2 veces y media más. Es decir, que la última vez que estuvo la deuda por aquí, lo que tenía que pagar el gobierno por los intereses de su deuda a estos tipos equivalentes a entonces, era la tercera parte. Pero ahora tiene que pagar el triple. Y fíjense ya de qué cifras estamos hablando. Como resultado, las últimas proyecciones oficiales muestran que este año el gobierno tendrá que gastar un 2,5% de su Producto Interior Bruto para atender los intereses de la deuda. Es decir, ha doblado en 10 años. En 2030 estaremos hablando, si todo siguiera a estos niveles, de un 3,2% y superaría el coste de defensa. Ojo a las cifras de las que estamos hablando, porque en un país como Estados Unidos, que gasta muchísimo en defensa, primera potencia mundial y está metida en 20.000 fregados, estamos hablando de que el coste de la deuda ya es prácticamente el coste que se gastan en defensa. Las cifras son siderales, enormes. ¿Se imaginan lo que tiene que pensar el gobierno cada vez? El gobierno, olvidémonos de demócratas y republicanos. El gobierno, sea quien esté el gobierno, cada vez que Powell o alguno de los que están con él sueltan esas proclamas, esto es absolutamente insostenible. No se puede aguantar. Con esta deuda no se puede aguantar. Esto puede desequilibrar las estructuras, van a crujir las cuadernas económicas como esto siga así, porque esta línea va a seguir creciendo de una manera desaforada. Tengamos en cuenta que además el gobierno sigue con una política fiscal expansiva como todos los gobiernos del mundo.
Hoy lo decía en el vídeo de las 4 claves, hoy el sábado, perdón, ayer, lo decía en el vídeo de las 4 claves. Es que si tú eres un gobierno que vas a ahorrar y que vas a reducir la deuda, te echan en las siguientes elecciones, en todos los países del mundo. Entonces, todos los gobiernos que están en el poder ahora mismo, por lo general, suelen ser bastante gastadores. Al final nos estamos metiendo en un berenjenal en el cual cada español debe ya 40.000 euros de deuda, cada americano debe más de 70.000 euros de deuda. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero esto, como digo, lo más importante, la consecuencia más importante que tiene es que obliga a la Reserva Federal a estarse quietecita, porque si tensa más la situación, las cosas van a terminar mal. Y añadamos un segundo motivo para que la Reserva Federal no toque tipos. La presión política. Elecciones en Estados Unidos muy cercanas. El gobierno no quiere que se entre en recesión, no quiere que se aprieten más las cuerdas, porque sabe que si no, el Partido Demócrata, que aquí sí que hablamos de partidos, tiene muy pocas posibilidades de reelección, porque nunca en la historia se han conseguido ganar las elecciones en un mandato renovado con una recesión. En suma, no parece que la Reserva Federal tenga ningún margen para subir tipos, y más viendo los datos macro, que a pesar de lo que ellos dicen, empiezan a mostrar una economía que empieza a estancarse y empieza a mostrar que la inflación, dentro de lo que cabe, no es perfecto, ni muchísimo menos, y aún queda muchísimo camino por recorrer, pero al menos está disminuyendo. Que tengan un buen domingo, muchas gracias, nos vemos el lunes.